En esta ocasión vamos a continuar nuestro estudio sobre la historia eclesiástica y ya estamos por el siglo XV y XVI, como dijimos la otra vez, y comenzamos a estudiar un poco sobre lo que es conocido como el calvinismo, porque después de Martín Lutero y otros antes de él que promovieron lo que terminó en la Reforma Protestante. Después de él, de Martín Lutero, surgió otro hombre muy inteligente, bastante poderoso en retórica, era un abogado, casado también con la esposa de la viuda de un bautista. Así que él estaba muy familiarizado con las doctrinas de nuestros hermanos antepasados. El nombre de él es Juan Calvino y por supuesto, igual que don Martín Lutero, él también procedía de la Iglesia Católica Romana y era uno de los disidentes de esa poderosa institución. Y él, por supuesto, negaba y refutaba la supremacía del papado. Él se asentó en Génova, en Switzerland, y de ahí, desde su púlpito y con sus libros que escribía copiosamente, él llegó a tener una gran influencia entre creyentes en Cristo Jesús como su Salvador personal. Él fue el que instituyó, igual como Martín Lutero había hecho en Alemania, que logró instituir la iglesia luterana. Él también fundó lo que se llama la iglesia presbiteriana. Estudiamos en el domingo pasado sobre lo que es la depravación total. Estas son las doctrinas bastante fuertes entre ellos. Ya estudiamos eso, ¿verdad? Como ellos llevan esta doctrina de la depravación total al extremo, de que el hombre está muerto en delitos y en pecados y tiene primeramente que ser revivido por Dios, que nazca de nuevo, para que él pueda luego elegir si quiere ser salvo o no. Pregúnteme si eso tiene sentido. No sé la respuesta, ¿verdad? Pero de todas maneras ya estudiamos estas cosas y miramos cómo la palabra de Dios claramente enseña que aunque el hombre está muerto en delitos y pecados, Dios todavía le tiene una conciencia lista para, por medio de la influencia del Espíritu Santo, reconocer que es un pecador perdido, que necesita a Cristo como su Salvador personal. Y por supuesto, el pecador puede responder al llamado de Dios, ¿verdad? Bueno, no vamos a tomar más tiempo en esta premisa del calvinismo. Ya sabemos que todo pecador que quiere venir a él puede ser salvo. Romanos 10:13 dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor Jesucristo será salvo. A los suyos vino, los suyos no lo recibieron, mas los que le recibieron, dice Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esta noche vamos a mirar la segunda premisa calvinista, que es que ellos creen en lo que se llama la elección incondicional. Elección incondicional, que Dios elige en una forma incondicional al pecador que Él quiere que sea salvo, que Dios quiere que sea salvo, y elige también incondicionalmente, de una forma soberana, arbitraria, determina quién va a ser perdido, a quién va a ir al infierno. Esta es una doctrina
horrible. La primera vez que yo oí eso, dije yo, ay, pero ¿cómo es posible si nuestro Dios ama a todos los pecadores? Cristo vino para salvar a todo el mundo. Él se dio para llevar los pecados de todas las personas. Pero según ellos, según esta doctrina, Dios es así monstruoso, que quiere que ciertas personas nazcan y vivan en pecado y que sean condenados al infierno, ¿verdad? Vamos a mirar algunos textos de la palabra de Dios que nos dicen al respecto de esto. Por ejemplo, miremos en Juan capítulo 15, versos 16 al 19. Vamos a mirar algunos textos que hablan sobre la elección. El hecho de que Dios elija, escoja y atraiga hacia sí, ¿verdad? En Juan capítulo 15, versos 16 al 19, el Señor Jesús está aquí hablando con sus discípulos. De hecho, todos los capítulos 13, 14, 15, 16, 17 son dichos a su iglesia, a sus discípulos. Ya es la última semana de vida que Él va a tener aquí sobre la tierra y les está dando instrucción tras instrucción sobre lo que va a pasar con Él, que va a ser muerto y que va a ser sepultado, pero que resucitará al tercer día y que el Espíritu Santo, cuando Él se vaya para el cielo, va a ser enviado para que el Espíritu de Dios les revista de poder, para que continúen la obra que Él comenzó. Del capítulo 13 hasta el capítulo 20 y 21, el Señor Jesús está dirigiéndose a su congregación. Aquí en el capítulo 15 dice, en el versos 16 al 19, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Esta palabra elección, como podemos ver, no tiene que ver nada con elegir, Dios eligiendo, Cristo eligiendo para salvar. No, Él está eligiendo, diciendo que los eligió a ellos, estando ya salvos. No olvidemos que todos los apóstoles, ya ellos habían recibido a Cristo como su Salvador personal antes de conocerlo a Él personalmente. Cuando estaban tirando sus redes al mar y trabajando y saliendo del bote y trayendo la pesca, traerla al mercado, etcétera, etcétera, el Señor Jesús llegó ahí y les dijo a ellos, venid a mí y os haré pescadores de hombres. Y poco a poco ellos fueron ya familiarizando con el Señor, ellos comenzaron a responder y comenzaron a abandonar sus oficios en que estaban involucrados y comenzaron a seguir al Señor. Pero ya Juan el Bautista les había predicado acerca de el Señor Jesús, ¿verdad? Él les decía, yo ahora os bautizo en agua, pero viene uno tras mí, el cual es más poderoso que yo. Dice, Él los bautizará en el Espíritu Santo. Y ellos pues estaban en espera. Ellos sabían que en cualquier momento
vendría el Mesías en el que ya habían creído, ya se habían arrepentido, ya habían depositado fe en el Señor, ya se habían bautizado por Juan el Bautista y estaban listos para recibir al Señor, no como su Salvador, sino como su Maestro, como su Señor, como el Mesías, como el Rey. Amén. Entonces, este pasaje, junto con otros que vamos a ver ahorita, por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 10 al 13. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, verso 10 al 13. Dice acá, dice así: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y dice en el verso 14, en el verso 14, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Creo que me adelanté un poco. Yo había dicho el versículo 10 y no lo leí. Comencé más adelante. Vamos a leerlo de nuevo. Dice en el verso 10, vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de nosotros. Y el verso 12 dice, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Vea cómo acá Pablo dice, mi hermano Silas, mi hermano Timoteo y yo damos gracias al Señor por ustedes. Recordemos que esto está dirigido a una iglesia que se llama la iglesia de Tesalónica, una iglesia nueva testamentaria, establecida conforme al modelo la primera iglesia de Jerusalén. Y el Señor está diciendo, Pablo está diciendo a ellos, damos gracias al Señor por ustedes, porque ustedes han sido también llamados a su reino y gloria. No es llamados a la salvación, pero escogidos para ser una iglesia del Señor Jesucristo y para que administren los negocios del reino de los cielos. Así pues que actúen conforme a la altura de las circunstancias. Dice acá, para que caminen y hagan y vivan y anden como es digno de Dios. Vea, un conjunto de miembros, personas salvas, hombres y mujeres que ya son creyentes en Cristo Jesús y son establecidos como una iglesia del Señor, son escogidos, no para ser salvos, pero porque son salvos ya, escogidos para pertenecer al reino de los cielos, lo cual es esta institución preciosa de la iglesia del Señor Jesucristo. En 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versos 3 al 5, es otro pasaje paralelo, dirigido también
inspirado por el Espíritu Santo, por Pablo, a esta misma iglesia. Y mire lo que dice acá. Segunda Tesalonicenses 1, 3-5. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Amén. ¿Qué les parece, hermano? Pues como es una iglesia llamada, escogida, cada uno de ellos escogidos para ser una iglesia del Señor Jesucristo, entonces por eso dice acá también, todo lo que está pasando es conforme al justo juicio de Dios, para que seáis dignos, seáis tenidos por dignos del reino de Dios. No por dignos de la salvación, no, ellos son salvos ya hace mucho tiempo, pero que tengan cuidado en su proceder, que tengan cuidado cómo responden a la persecución y a toda la oposición de los enemigos, para que sean dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Amén. Cuando se trata pues de esta palabra elección, ya vemos aquí pues que no es elegidos para salvación, sino elegidos para administrar los negocios del reino de Dios en los cielos. Amén. Por supuesto que el Señor también nos dice, la palabra de Dios nos dice que que el Señor llama a los hombres para que se arrepientan y para que no perezcan y reciban la salvación. Miremos, por ejemplo, en Segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. Después de Santiago, sigue la epístola de Pedro. Y dijimos que es Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. El Señor no retarda su promesa, hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo para venir a la tierra, establecer su reino político aquí sobre la tierra. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, mira la palabra todos, procedan al arrepentimiento. Dios quiere que todas las personas se arrepientan, que todos sean salvos, no unos cuantos, ¿verdad? Pero más bien cada hombre, cada mujer, cada joven que venga, cada pecador que venga a Cristo para que sea salvo. Mire, por ejemplo, en Ezequiel, capítulo 33, Jeremías, Ezequiel, capítulo 33, versos 10 y 11. Ezequiel 33, versos 10 y 11, dice así: Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así, diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? ¿Cómo pues
podemos ser salvos. Vamos a morir. Somos culpables. Mire cómo ellos tienen conciencia. Dios le está diciendo a Ezequiel, ellos en sus corazones tienen conciencia de pecado, saben que está muy mal delante de mí y están preguntándose cómo van a ser salvos. Entonces dice acá en el verso 11, diles en tu predicación, en tu mensaje, en tus arengas, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Hermanos, es claro. Y esto está dirigido pues a personas que tienen conciencia de pecado, que están inquietos, están con temor de la eternidad, del juicio de Dios, pero dice, diles que yo los amo, que nada más vengan a mí, que se arrepientan y que sean salvos. Amén. Isaías 45:22 dice también, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. No hay textos que diga la palabra de Dios que Dios tiene a un grupo de pecadores destinados para que vayan al cielo, sean salvos, y otro grupo también destinado para que se vaya al infierno. Nuestro Dios no es así. Amén. Y este señor Juan Calvino es el que salió con esta enseñanza y es terrible, ¿verdad? Nosotros somos bautistas, no somos ni calvinistas, ni armenianistas tampoco. A veces la gente pregunta, bueno, si no es usted calvinista, no es discípulo de Calvino, es de Jacobo Armenio. Bueno, tampoco, no somos ni arminianistas ni calvinistas, somos bautistas. No creemos en estas doctrinas que emanaron, que surgieron en el siglo XVI, en el tiempo de la Reforma Protestante. Amén. En Juan capítulo 3, verso 16, muy conocido ese texto, ¿verdad? De que de tal manera amó Dios al mundo. Y eso es, no el mundo físico, al globo terráqueo, pero por supuesto que es creación de Dios, y Dios ama su creación, pero se refiere a todos los hombres, de todas las edades, de todas las culturas, de toda la historia, de toda la raza humana. Amén. Miremos en Romanos capítulo 5, versos 17 al 19. Romanos capítulo 5, versos 17 al 19. Todo el capítulo es bueno leerlo, pero aquí está el meollo principal, el corazón principal de toda la lección de que estamos ahorita hablando. Dice, verso 17, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, y este es Adán, ¿verdad? Él pecó, Dios le dijo, el día que comieres de este pan, morirás. A causa del pecado de Adán, entonces él murió y nosotros heredamos también todo eso que ocurrió con Adán. El verso 17 pues dice, por esa transgresión, por ese pecado de uno solo, reinó la muerte. Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Mire cómo aquí dice claramente, por uno solo vino la muerte y vino la condenación, ¿verdad? Y por uno solo también, Jesucristo, viene también la vida, la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Verso 18, así que como por la transgresión de uno, de Adán,
vino la condenación a todos los hombres, a todos los hombres, todos blancos, negros, guapos, feos, hombres, mujeres, no importa, todos los seres humanos, toda la raza humana está caída por causa de Adán. Así que por la transgresión de uno vino, por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, así también por la obediencia de uno, los muchos, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los pecadores, a todos los que pertenecen a la raza caída de Adán, a todos los hombres, la justificación de vida. Amén. No se puede decir, todos están condenados en Adán, todos están perdidos en Adán, pero solo unos cuantos pueden ser salvos. Eso es completamente ajeno a la palabra de Dios. En Isaías también dice, a la ley y al testimonio, si no hablaren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Amén. No crea usted, pues, mi hermano, mi hermana, estas doctrinas, estas herejías calvinistas, de que Dios ha elegido solo a unos cuantos para que sean salvos y otros para que no lo sean. Por ejemplo, los calvinistas también dicen que la iglesia de Cristo Jesús, compuesta por los salvos, no tenemos ninguna autoridad de orar por los pecadores, ¿verdad? Porque si están elegidos de Dios, ellos van a venir a Dios por decreto divino. Se ore por ellos o no se ore por ellos. Se les hable de Cristo o no se les hable de Cristo. Hermanos, lejos sea de nosotros aceptar semejantes mentiras. De la palabra de Dios dice que sí debemos de orar por los pecadores para que vengan a Cristo como su Salvador personal. Mire, por ejemplo, el apóstol Pablo dice aquí, siguiendo en la misma epístola de Romanos, capítulo 10, verso 1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, de mi más profundo fuero interno, emana este deseo, este anhelo, esta añoranza en mi alma. Y es mi oración a Dios por Israel, que es para salvación. ¿Qué le parece? Los calvinistas dicen que no se debe orar por los demás perdidos, ¿verdad? Pero Pablo dice, inspirado por el Espíritu Santo, que eso es lo que él hacía todo el tiempo. ¿Cómo deseaba Pablo que todos sus paisanos fueran salvos, que todos los judíos lo fueran? Dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios, que es a través de Cristo Jesús, la justicia, la inocencia, la justificación de Dios, de declararnos justos, sin pecado, perdonados y salvos, ignorando esa justicia de Dios, que es a través de Cristo Jesús, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Hermanos, la gente religiosa pues establece sus propias normas, sus propias reglas, su propio camino, y hay que estar orando a nuestro Padre Celestial que le abra los ojos, que se caiga esa venda de que no le deja mirar la gloria del Evangelio poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y hay que estar orando. Dios quiere que estemos orando por ellos. Mire también, por ejemplo, en Primera de Timoteo, capítulo 2, del verso 1 al 3. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 1 al 3. Y aquí el hermano Timoteo es pastor de la iglesia de Éfeso,
una iglesia grande, poderosa. De hecho, que de ahí surgió el evangelio, se expandió más hacia el Asia Menor y más otras iglesias nacieron por el trabajo misionero de esta iglesia de Éfeso. Y el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Amén. Pablo allá dice que él personalmente por todo Israel. Aquí por todos los hombres, sean judíos, sean gentiles. Dice, no importa su posición, su grado de cultura, que sean ricos o que sean pobres, dice acá, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno. El orar por todos los hombres es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué hacen los que creen en esta doctrina del calvinismo, de la elección incondicional? Pues posiblemente los ignoran, no les ponen atención, no los enseñan. Pero por supuesto, la palabra de Dios nos dice que sí, tenemos autoridad, principalmente como iglesia y en lo personal también, para orar por todas las personas, para que se arrepientan y vengan a Cristo como su Salvador personal. Amén. El próximo domingo vamos a ir a otra de las doctrinas, a otra de las premisas de ellos, de los calvinistas, donde nos dice donde dicen ellos que la Biblia enseña la expiación limitada. Expiación limitada. Bueno, que Dios me los bendiga, mis hermanos, y hasta el próximo estudio. Muchas bendiciones del Señor para todos. Amén.